Seguimos con su programa. El país en blanco. El país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal, El País en Blanco, para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante que se mantuvo en la expectativa de la espera de la decisión de la primera sala de la Corte de Apelación de Distrito Nacional con relación a lo que podría ser una posible variación de la medida de coerción que pesa sobre el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Entonces, gran parte de la población se mantuvo en la expectativa de lo que podía suceder en esa decisión de la Corte de Apelación, situación esta que no le fue concebida al procurador Jean Alain Rodríguez y sigue guardando prisión de manera preventiva, y es algo que llama mucho la atención y al mismo tiempo puede demostrar cuál es la situación que pesa sobre el ex procurador general de la República. Ya con esa decisión que fue dada a conocer la tarde de este miércoles 8 de septiembre del año 2021, gran parte de la población pudo ver cuál fue la situación, donde las juezas, un tribunal que estaba compuesto por mujeres, las juezas Doris Josefina Puyol, Carmen Mancebo y Daisy Montaz, que era la composición de la primera sala de la Corte Penal de Distrito Nacional, que estaba apoderada para conocer de este recurso de apelación de la medida de coerción que pesa sobre el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Ahí pudimos ver que esa corte mantuvo la medida, es decir, no varió la medida de coerción que pesa sobre el ciudadano Jean Alain Rodríguez, y cogió la solicitud del Ministerio Público. Entonces, según las motivaciones, ese tribunal manejó la situación de que para mantener la prisión preventiva contra el ex procurador general de la República, motivó acogiendo la decisión que había dado el Ministerio Público como motivación para mantener la prisión, de que Jean Alain Rodríguez presentaba peligro de fuga y que podría contribuir a lo que es la destrucción de posible evidencia de la investigación por corrupción. Situación que yo entiendo que en este caso que no están dadas las condiciones para suceder esto, porque tal como lo establece el artículo 229 de nuestro Código Procesal Penal, ahí con todos los arraigos que pesan sobre este ciudadano, Jean Alain Rodríguez, hay presupuesto o arraigo más que suficiente para variar la medida de coerción que pesa sobre dicho imputado.
Entonces, hay una situación, por ejemplo, en el día de hoy, en hora de la mañana, yo tenía audiencia en uno de los tribunales de instrucción de aquí de la provincia de Santo Domingo, el Palacio de Justicia de la Charles, y hablábamos un grupo de abogados sobre lo que podría ser la decisión de esta primera sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, apoderada del proceso de Jean Alain Rodríguez. Había muchos que tenían la expectativa de que el tribunal le podría variar la medida de coerción porque la situación ya había cumplido ya un tiempo guardando prisión y entendían que era posible que variara la medida de coerción. Situación que yo nunca pude creer que iban a variar la medida de coerción que pesa sobre Jean Alain Rodríguez, porque el caso de Jean Alain es un caso especial. ¿Por qué yo digo que es un caso especial? En primer lugar, porque es el procurador general de la República que va a la cárcel, a donde se ve que había un poder, una persona con poder, y va a la cárcel fruto de una persecución, podríamos decir que el caso de Jean Alain es una persecución política directamente. Y por esa situación yo diría o dije en ese momento en que estábamos debatiendo ese tema que no había probabilidad de que a Jean Alain le variaran la medida de coerción, porque es que el caso de Jean Alain es un caso más político que otras cosas, de una manipulación mediática. Además de eso, ahí nosotros hemos podido ver que a Jean Alain es el único imputado que se le han violado sus derechos fundamentales de este caso por la situación de que Jean Alain se le impide salir del país donde no tenías un impedimento de salida dictado por un juez, donde Jean Alain sin tener ningún proceso abierto se le impide salir del país, donde luego de que ese impedimento de salida que le hicieron a Jean Alain ya cuando iba a salir de la República Dominicana y no le permitieron salir ya incluso que estaba montado en el avión, entonces para que Jean Alain no hiciera el proceso que le correspondería en contra de la fiscalía para que fueran resarcidos en daño y perjuicio, la violación de esos derechos fundamentales, el derecho al libre tránsito y a la libertad. Entonces la Procuraduría General de la República, para no verse involucrada en ese proceso de que Jean Alain podía hacerlo en su momento porque era un proceso legal que le había violado derechos fundamentales, la Procuraduría General de la República solicitó una orden de arresto y allanamiento, pero eso fue únicamente para poder justificar y tratar de evadir la responsabilidad de esas violaciones de derechos fundamentales que había sucedido con Jean Alain Rodríguez. Situación que entonces cuando observamos la glosa procesal, lo que tuvimos la oportunidad de verla y lo que manejamos el derecho penal como abogado penalista, nos pudimos dar cuenta que la orden de arresto y allanamiento de Jean Alain fue solicitada y dada el mismo día, porque era una forma de la fiscalía poder o querer resguardar de la obligación que tenía por haber violado esos derechos fundamentales de Jean Alain Rodríguez. Situación que nosotros cuestionamos, no por la situación de que sea un ex procurador general de la República, sino porque hay que salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque hoy es Jean Alain, mañana puedo ser yo y puede ser otra persona.
Esa es la situación. Entonces, eso hay que velar por esos derechos que se cumplan con lo que establece el artículo 69 de la Constitución sobre el debido proceso. Entonces, eso fue lo que no se cumplió con el proceso de Jean Alain Rodríguez. Y por eso nosotros vemos que en el día de hoy a Jean Alain Rodríguez le es confirmada y negada el recurso de apelación que fue interpuesto por sus abogados. Si vamos a darle un saludo especial a Omar Reyes, que está compartiendo con nosotros en vivo. Dice Omar Reyes, regidor. Gracias, Omar, por estar compartiendo con nosotros. Recuerden que nos deben escribir y dar su opinión con relación a lo que es este proceso de la no variación de la medida de coerción del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, el cual fue confirmada la prisión preventiva por esta primera sala de la Corte de Apelación de Distrito Nacional. Pues bien, entonces yo entiendo que con esas violaciones de derechos fundamentales que tiene el proceso seguido a Jean Alain Rodríguez, Jean Alain Rodríguez calificaba o tenía arraigos suficientes, como lo dice la ley, como lo dice el Código Procesal Penal, más que suficiente para mantenerse en su proceso con una medida diferente a la que pesa sobre el mismo, con una medida diferente a la prisión preventiva. Jean Alain se puede mantener en su proceso con una presentación periódica, impedimento de salida del país en caso que el juez entienda que Jean Alain puede irse, se le pone impedimento de salida del país, y si es posible la presentación de una garantía económica, se pague un dinero, una garantía económica, como lo establece el artículo 226 de lo que son las medidas de coerción, y en vez de ponerle la prisión preventiva, ya ahí tiene 3 medidas de coerción, la 1, 4 y 3, como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal. 1, la presentación periódica. 2, el pago de una garantía económica. Y 3, impedimento de salida del país. Entonces ya ahí yo entiendo que era más que suficiente para que Jean Alain pueda seguir su proceso. Pero hay que destacar en esta situación que esas juezas que componían la primera sala penal de la Corte de Apelación de Distrito Nacional en este proceso de Jean Alain Rodríguez, las juezas Doris Josefina Puyol, Carmen Mancebo y Daisy Montaz, esas 3 juezas no son las juezas que tienen los ovarios bien puestos para darle libertad a Jean Alain. ¿Por qué? Yo digo que no son las juezas que tienen los ovarios bien puestos para darle la libertad a Jean Alain, porque el proceso de Jean Alain es un proceso más político que otra cosa. Y aquí hay que quitarse la máscara y entender que los jueces, en su gran mayoría, los jueces administradores de justicia, hace mucho tiempo que no están administrando justicia, sino que lo que están es cuidando un cheque, un salario que cobran todos los meses, y al momento de dar una decisión ellos piensan en su salario, y que si dan una libertad lo pueden cuestionar y lo pueden sacar de la magistratura. Y entonces esa es la situación. Aquí los jueces en su gran mayoría son pocos los jueces que administran justicia. Esas 3 juezas no son las juezas que tenían
los ovarios bien puestos para darle libertad a Jean Alain Rodríguez. Porque aquí los jueces en su gran mayoría son un cliché del Ministerio Público y dicen que son totalmente independientes, pero la realidad no es esa. La realidad es otra. El juez, al momento de dar una decisión, lo que busca es garantizar, seguir cobrando su salario por el cual está trabajando. Entonces, en un caso como este de Jean Alain Rodríguez, que ha tenido presión social, porque para nadie es un secreto que Jean Alain, en lo que estuvo en la función como Procurador General de la República, creó también lo que fueron odio entre gran parte de la población, pero el juez al momento de dar su decisión no debe de basarse en eso, sino en lo que le establece la ley, no lo que sea la presión social, los medios de comunicaciones y ese tipo de situación. Pero lamentablemente en la República Dominicana son pocos los jueces que administran justicia y al momento de dar una decisión no piensan en el salario, en su cheque que ganan mes por mes. Esa es la situación. Entonces, por eso yo le decía a esos colegas que estábamos en el Palacio de Justicia en el día de hoy, que no había la mínima probabilidad de que a Jean Alain le fuera variada esa medida de coerción consistente en prisión preventiva que pesa sobre él mismo, por la situación de que el caso de Jean Alain es un caso más político y mediático que otras cosas. Entonces, es un caso político, mediático, que se le ha vendido a la población la situación de la, podríamos decir, de lo que es el entretenimiento, como si fuera un asunto de cine, y se le ha vendido a la población, y eso hace que los jueces tengan más presión y al momento de dar una variación de medida de coerción la iban a negar, porque los jueces no están administrando justicia en su gran mayoría. Hay jueces que sí, que administran justicia, pero esa es una minoría muy mínima. Ese porcentaje muy mínimo, los que en verdad están administrando justicia, porque la realidad es que los que están es cuidando cheques, en su gran mayoría. Entonces, para esa corte o esas tres mujeres que componían esa sala, la primera sala del Distrito Nacional de la Corte de Apelación, no verse envuelta en cuestionamiento, en sospecha de que recibieron dinero para dar la libertad a Jean Alain Rodríguez, entonces decidieron mantenerlo en prisión. Y esa situación, eso da a entender y a demostrar a que el ciudadano común y corriente conozca que hace mucho que no se está administrando justicia en este país. En el caso de nosotros como abogados y expertos en esta área penal, lo sabemos hace mucho que aquí no se está administrando justicia, que la gran mayoría de jueces actúan por presión social, por cuidar su salario, su cheque que le pagan todos los meses. Y esa es la situación. A ellos no les importa que una persona coja la cárcel que tenga que coger, muchas veces sin haber mérito. Entonces, esa es una situación que se debe de sopesar ante la sociedad. Por ejemplo, el caso de el ingeniero Faña, cuando Faña fue detenido, que se le impuso esa prisión preventiva como medida de coerción, esa fue una situación de que, en la cual se pudo ver claramente de que el juez que conoció de esa solicitud de medida de coerción del ingeniero Faña era un juez que lo que estaba era cuidando cheques, porque no es posible que si
en una solicitud de medida de coerción donde lo están acusando de una situación que eso es acción pública a instancia privada, ya la víctima, porque nunca se creyó, la víctima ya desistió del proceso, que fuera cogiera dinero o lo que fuera, pero desistió. Entonces ya ese es un proceso donde el Ministerio Público está solo, no tiene con quién pelear, y entonces el juez que está conociendo esa solicitud de medida de coerción, lo que debería hacer si fuera un juez que administrara justicia justo como la ley lo establece, ponerlo en libertad y que el proceso se investigue con él en libertad. Yo en su momento dije que la prisión de Faña era una prisión abusiva y que al mismo tiempo se veía que ese juez que dio esa prisión lo que estaba era cuidando cheques, no administrando justicia, porque no habían mérito para darle prisión preventiva a Faña. Si la principal víctima desistió del proceso, incluso firmó su desistimiento y hasta se fue del país. Entonces, inmediatamente sucede eso, ese juez debió de ponerle una medida a Faña que no debió ser la más gravosa como la que se le puso en su momento, que fue la prisión preventiva. Y es la misma situación comparada con la de Jean Alain. Los arraigos siempre en este tipo de personas están de más. Porque es que, ¿cómo usted me va a decir a mí que una persona con los arraigos que tiene Jean Alain Rodríguez, que era igual o parecido a lo que poseía el ingeniero Faña, eran personas que se iban a distraer de su proceso? No ameritaba esa excepción como lo es la prisión preventiva, porque por eso el legislador, al momento de hacer la ley, de hacer el Código Procesal Penal, se fue a ese análisis, pudiéramos decir, y dijo, bueno, pero la prisión preventiva ya es la excepción y debe ser puesta para casos muy graves. Entonces, por eso usted ve que hay 7 medidas de coerción y de esas 7, la número 7 es la prisión preventiva, porque ya esa es la excepción. Eso es para casos demasiado graves. Y por eso, en el día de hoy, nosotros tenemos las cárceles llenas de imputados, llenas de reclusos o llenas de internos, como dice el nuevo modelo penitenciario, que no están guardando prisión por cosas graves, sino porque los jueces, cuidando cheques, la gran mayoría, lo han enviado a la cárcel. Y muchas veces esos imputados que están presos, el Estado gasta más con ellos presos que manteniéndolo en libertad y que vayan a su proceso en libertad. Entonces, cuando le dan prisión a una persona que el hecho no es grave, que es un caso que se puede resolver fácilmente, eso es un gasto más para el Estado, porque tiene que suplirle de todos a esa persona que se encuentra guardando prisión. Y por eso el legislador, al momento de hacer el código, pensó que la prisión preventiva era una excepción. Y por eso siempre dicen que la prisión preventiva es la excepción y que las demás son las reglas. Entonces sucede y viene a ser que en la República Dominicana es lo contrario. Aquí la regla es la prisión preventiva según el Ministerio Público, y estos jueces que no administran justicia fecundan o acogen todo lo que dice el Ministerio Público porque ellos entienden que es lo más conveniente para ellos seguir cobrando su salario, no para administrar justicia. Entonces aquí el sistema judicial a esos jueces se le está pagando no para que administren justicia, sino para cuidar salario, para cuidar cheque, sin tener que fijarse
y tomar en cuenta cuál ha sido la gravedad del hecho y si el caso amerita prisión o amerita otras medidas diferentes. Esa es la situación, pero aquí en nuestro país vamos de mal en peor con este sistema judicial, jueces que lo que están es cuidando cheques en su gran mayoría. Y eso es muy grave para lo que es una buena, sana administración de justicia, porque son situaciones que tenemos que salvaguardar y luchar para que no sea así, sino que se haga lo que la ley establece, lo justo a cada quien lo que le toca. Porque cuando usted busca la definición de ley, se va a encontrar de lo que es la justicia. Y la justicia no es más que ser justo y darle a cada quien lo que les pertenece según la ley. Y eso es algo importante. Eso se ha ido perdiendo con esta mala administración de justicia y jueces cuidando salario en su gran mayoría, donde son pocos los jueces que tenemos en nuestro país que administran justicia. Esa es la situación. Cuando nosotros vemos y analizamos esa decisión de Jean Alain Rodríguez en el día de hoy, donde una persona que tiene arraigos más que suficiente para mantenerse en su proceso y que ese tribunal le mantuvo la prisión preventiva, usted se va a dar cuenta de que la justicia no anda bien. Porque, bueno, esas juezas entendieron que dando de libertad a Jean Alain, ellas iban a caer en cuestionamiento, la iban a investigar y aún están todos los méritos, porque no es que no están, los méritos están. Hay arraigo más que suficiente para que él se mantenga en su proceso con otra medida. Pero este tribunal actuó a la ligera y pensó en lo que yo siempre he dicho, que ellos piensan, en cuidar cheque. Entonces, eso es muy grave para la población dominicana, porque son situaciones de que hay que salvaguardar el derecho que tiene cada una de las personas, de los ciudadanos del país, y eso es importante. Hay que luchar por mantener esa administración de justicia que sea justa y que sea sana. Y eso es algo muy grave, porque aquí todo el mundo sabe que el Ministerio Público por todo pide prisión preventiva. El Ministerio Público apresa un ciudadano y le ocupan 2 gramos de cocaína o 1 gramo de cocaína. Y el Ministerio Público, por eso que algo tan sencillo, le solicita al juez que le ponga la prisión preventiva. Entonces, cuando una persona le pone en prisión con esta cantidad de estupefacientes, usted dice, pero más grave y más costoso para el Estado mantenerlo en una prisión que ponerle una medida diferente, que vaya a su proceso en libertad y que cumpla con su proceso. Porque en este caso no es que al imputado va a terminar el proceso. Por ejemplo, en el caso de Jean Alain, a Jean Alain le variaban esas medidas de coerción y no era que el proceso terminaba ahí, era que él iba a seguir con su proceso, pero en libertad. Y esa es la situación, como pasa con todos los demás imputados. Entonces, eso es algo que hay que valorar, algo que hay que ver, porque la justicia no debe de seguir administrándose de esta forma, ya que eso es una deshonra para el país y especialmente para proteger los derechos fundamentales. Ahí en esa motivación vimos que Jean Alain que corría peligro de fuga, que podría contribuir a lo que son la destrucción de las evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Porque se supone que con más de 2 meses que tiene Jean Alain
guardando prisión. Ya el Ministerio Público toda esa evidencia la tiene en su poder, tal como lo dijo Jenny Berenice al inicio de la solicitud de conocimiento de la medida de coerción, de que tenían prueba más que suficiente. Entonces, pues ya no hay por qué tener ese ciudadano guardando prisión. Se podría variar esa medida, pero es lo que dije al principio, esas juezas que tomaron la decisión de mantener en prisión a Jean Alain no son las mujeres que tienen los ovarios bien puestos para dar una libertad a Jean Alain, ya que entonces le caería encima la sociedad, los medios de comunicaciones, y entonces correrían peligro lo que son sus salarios como administradora de justicia en el sistema judicial de la República Dominicana, y pensarían en que perderían su empleo, y eso no puede ser, que la justicia dominicana siga manteniéndose de esa forma tan abusiva y de esa forma tan inesta, de una forma que no se está administrando la verdadera justicia, sino que la gran mayoría de los administradores de justicia lo que están es cuidando cheque sin importar los derechos fundamentales violentados y sin importar el riesgo que pueda correr ese ciudadano que se le imputa tal acusación, o sin importar el costo para el Estado de mantener ese ciudadano en prisión, que muchas veces sale más caro la sal que el chivo en la República Dominicana.